Buenos días, mi nombre es Juan Francisco García, soy profesor del Departamento de Ingeniería Química y en este vídeo vamos a aprender a construir una red PERT a partir de una planificación simplificada. En este caso se ha simplificado la planificación que se hizo del proyecto europeo de Bioseville, en el cual nos vamos a centrar simplemente en la estructura de desglose de trabajo. Esta planificación es aún más sencilla porque todas las actividades son de fin a comienzo, es decir, cuando acaba una actividad comienza la siguiente, lo cual simplifica la construcción de la red PERT. Aquí tenemos la estructura de desglose de trabajo, el tiempo estimado que va a durar cada una de las actividades y cuál es la actividad que precede a cada una de las actividades. Como hemos visto en clase, para construir una red PERT tenemos una serie de nodos que son sucesos imaginarios creados por nosotros, partiendo de un suceso inicial y unidos por las actividades. En la parte superior de cada uno de los nodos, de cada suceso, colocamos el nombre que le vamos a dar a este suceso, nosotros le vamos a dar números. A la izquierda tenemos el tiempo más temprano en el cual ese suceso podría ocurrir. A la derecha tenemos el tiempo más lejano a la cual ese suceso podría ocurrir y abajo tenemos la holgura de dicho suceso. Empezamos. Lo primero que vamos a hacer es colocar el suceso inicial 0 y calcular los tiempos más tempranos de todas las actividades, que se define como la suma de los tiempos previstos de todas las actividades que forman el itinerario más largo, y esto es importante siempre que cogemos el itinerario más largo, de la red del suceso inicial, el 0, hasta el suceso que estemos tratando. Por tanto, partimos de un suceso 0 que tiene un tiempo más temprano, es decir, cuando se va a iniciar, 0 meses. De él parte la actividad A, que dura 2 meses, y llegará a un suceso 1, que tendrá una duración de 2 meses. Después de él, si vemos la organización, la planificación, saldrían los sucesos B y C. Uno dura 3 meses, perdón, las actividades B y C, que duran 3 y 2 meses respectivamente. La actividad B daría lugar al suceso 2, que tendría como duración 5 meses, la duración de las actividades A y B. Mientras que la actividad C llegaría al suceso 3, cuya duración mínima o tiempo más temprano es 4 meses, ya que corresponde a la suma de los tiempos estimados de las actividades A y C. Después vendría la actividad D, que va después de la actividad B y por tanto del suceso 2. Como la actividad D dura 5 días, el suceso que se genera, el 4, tendría un tiempo más temprano de 10 días. Después vendría la actividad E, que va después de las actividades B y C. En este caso tenemos un dilema porque podría salir tanto del suceso 2 como del suceso 3, puesto que la condición para que se inicie la actividad E es que se hayan completado las actividades B y C, no nos queda más remedio que esperar a que termine la actividad B. Por tanto, debe salir del suceso 2 y eso se indica mediante una línea discontinua que marca una actividad imaginaria cuya duración es 0. Por tanto, la actividad E saldrá del suceso 2 y dará lugar a un suceso 5 que durará 6 meses. Construiremos así el resto de la red. Ahora vendría la actividad F, que saldría del suceso 3 y tiene una duración de 3 meses, dando lugar a un suceso 6, que tiene una duración de 7 meses. Después vendría la actividad G, que dura 4 meses y va después de las actividades E y F. Tenemos que elegir el camino más largo, como hemos indicado. La actividad E originaba el suceso 5, que duraba 6 meses, y la actividad F daba lugar al suceso 6, que duraba 7 meses. Por tanto, la actividad G debe partir detrás del suceso 6, que se indica mediante una nueva actividad imaginaria. ¿Vale? Y esto daría lugar a un nuevo suceso 7 con una duración de 11 meses. Después vendría la actividad H. Esta actividad H va después de las actividades D y E.
Tenemos que elegir de nuevo entre los sucesos 4 y 5. El camino más largo es el formado por las actividades A, B y D, es decir, el suceso 4, por lo tanto, indicamos esa dependencia con una nueva actividad imaginaria de duración 0 meses, y la actividad H daría lugar a un suceso 8 cuya duración es 14 meses. Finalmente, solo nos quedaría la actividad I, que dura 4 meses y va después de las actividades H y G, lo cual nos hace que tengamos que decidir entre los sucesos 7 y 8. Como el camino más largo es el que dio origen al suceso 8, la actividad I partirá de ese suceso y dará lugar al suceso final 9, cuya duración más temprana es 9 meses. Bien, una vez que tenemos todos los tiempos más tempranos, ahora tenemos que colocar los tiempos más tardíos o lejanos. Es decir, son aquellos tiempos a los cuales puede suceder como muy tarde cada uno de los sucesos que hemos colocado en nuestra red PER. Se define de nuevo como el camino más largo de las actividades desde el suceso del que estemos tratando hasta el suceso final. ¿Vale? El tiempo más tardío del suceso final es evidentemente su tiempo más temprano. Este proyecto durará 18 meses con la planificación que hemos hecho y ahora vamos a ver cómo de tarde pueden ocurrir cada uno de los sucesos que hemos creado. El suceso 8, para llegar al suceso 9, pasa por la actividad I, que dura 4 meses, por tanto 18 meses menos 4 sería 14 meses. El suceso 7 pasa por una actividad imaginaria de 0 meses y la actividad I de 4 meses, por lo tanto sería 18 menos 4 meses, 14. El suceso 6 pasaría por actividades G, la imaginaria e I, por lo tanto sería 18 menos 4 y menos 4, que sería 10. Para el suceso 5 tendríamos dos opciones, ir por el camino de abajo, que serían 8 meses, o ir por el camino de arriba, que también serían 8 meses. En este caso, solo hay una solución, pero si las duraciones fueran distintas, elegiríamos el camino o itinerario que dure más. ¿Vale? Por tanto, el tiempo más tardío del suceso 5 es 10 meses. Después iríamos al suceso 4. Este suceso 4 pasa, para llegar al suceso final, pasa por las actividades H e I, por lo tanto 18 menos 4 y menos 4, 10 meses. Después pasaríamos al suceso 3. Aquí se nos presentan varias opciones. La primera sería pasar por las actividades F, G, imaginaria e I, que dura 11 meses. La segunda, ir por la parte superior, las actividades D, H e I, que son 13 meses. Y también podríamos pensar en pasar por el suceso 5, que representa caminos aún más cortos, de 9 meses cada uno. Entre estas 4 opciones elegimos el itinerario más largo desde el suceso 3 hasta el suceso 9, que es el final. Por tanto, 13 meses. 18 meses menos 13 meses hacen que el tiempo más tardío del suceso 3 sea 5 meses. Suceso 2. Tendríamos de nuevo varias opciones. La primera y más lógica, ir por el camino de arriba, que son 13 meses, y después pasar a través de la actividad E y por el suceso 5, que serían 9 meses ambos caminos. Elegimos de nuevo el itinerario más largo, 13 meses, por lo tanto, el tiempo más tardío del suceso 2 son 5 meses. Para el suceso 1, de nuevo tendríamos 4 opciones. La primera, el camino de abajo, que duraría 13 meses, el camino de arriba, actividades B, D, H, I, o de nuevo 2 nuevas rutas pasando a través de la actividad E y el suceso 5, que tendrían una duración de 12 meses cada uno. Elegimos el itinerario más largo, es decir, actividades B, D, H, I, que son 16 meses, por lo que el tiempo más tardío del suceso 1 son 2 meses. Finalmente, el suceso inicial, suceso 0, tendrá un tiempo más tardío de 0 meses. Evidentemente, solo puede empezar al principio de ejecución del proyecto. Una vez que ya tenemos todos los tiempos tempranos y los tiempos tardíos, podemos calcular las holguras que tienen cada uno de los sucesos, es decir, cuánto tiempo se podría retrasar la ejecución o la aparición de la ocurrencia de dichos sucesos sin que se altere la duración global del proyecto, que es 18 meses.
¿Cómo se calculan las holguras? Pues como diferencia entre los tiempos más tardíos y los tiempos más tempranos. Aquí los tenemos. 18 menos 18, 0, 14 menos 14, 0, 14 menos 11, 3, 10 menos 7, 3, 10 menos 6, 4, 10 menos 10, 0, 5 menos 4, 1, 5 menos 5, 0, 2 menos 2, 0, y el suceso inicial evidentemente tiene una holgura de 0, puesto que va a empezar al principio del proyecto. ¿Vale? Ya estamos en disposición de determinar la ruta crítica. La ruta crítica está compuesta por las actividades que llevan a los sucesos cuya holgura es 0. Esto es lógico. La ruta crítica quiere decir de que estamos hablando de las actividades o sucesos que no se pueden retrasar bajo ningún concepto, porque en caso que se retrasen dichas actividades o sucesos, la duración total del proyecto aumentaría. Finalmente, aunque no se suele hacer en los diagramas de PER, es más de los diagramas de Gantt, podríamos calcular los márgenes de demora total de cada una de las actividades. Ahí viene definido como el tiempo más lejano del suceso que le sucede menos el tiempo más temprano del suceso que le precede menos la duración estimada de dicha actividad. En este tipo de diagrama de PER tan sencillo de fin a comienzo, este margen de demora total de las actividades coincide con la holgura del suceso que le sucede. Así, por ejemplo, si quisiéramos calcular el margen de demora de la actividad I, tendríamos que tener en cuenta el tiempo más lejano del suceso 9, el tiempo más temprano del suceso 8 y la duración de la actividad, que es 4 meses. Por lo tanto, el margen de demora total de la actividad I sería 0, que coincide con la holgura del suceso que le sucede. Un último ejemplo sería calcular el margen de demora total de la actividad C. Elegiríamos el tiempo más lejano del suceso 3, que es el que le sucede, el tiempo más temprano del suceso que le precede y la duración de la actividad. Por tanto, el margen de demora total de la actividad C sería 5 menos 2 y menos 2, que es 1, que se corresponde con la holgura del suceso que le sucede, el suceso 3.